Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saluda tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Antes que nada, quisiera agradecerte tu presencia en este video tan especial, ya que hoy la intención es hacer un poco énfasis a un género distinto, y me refiero al terror. Generalmente conocemos autores de terror contemporáneos, Stephen King y tantos otros, inclusive hay autores que sus obras de terror no son solamente escritas, sino también en la pantalla grande. Vemos que hay casos como los de Guillermo del Toro. Y estos son temáticas del terror que podemos analizar y que analizaremos más adelante. También he de mencionar que ya pasamos por ese género cinematográfico donde la sobreexplotación, que se puede dar en cualquier género literario también, causa una molestia al momento de que solamente se vuelve monetario y el lector o espectador de una película pierde el interés por ese auténtico entusiasmo por conocer más. Sin embargo, hoy quisiera hablar de un referente en la literatura de suspenso, pero también en la de terror. Me refiero única y exclusivamente a Edgar Allan Poe, un maestro del género gótico, de terror y de suspenso, que no podemos olvidar. Hay algunos que conocen cierta parte de la obra de Poe precisamente por las películas que se han adaptado. Pero yo quisiera en este video hacer una breve semblanza sin entrar en spoilers e incentivarte a que leas por lo menos un cuento de este gran autor. Su obra y su legado han dejado una huella indeleble en la literatura y su influencia sigue resonando hasta nuestros días. Incluso muchos de los escritores que conocemos hoy en día, sin tan siquiera nosotros saberlos, utilizan las fórmulas de Edgar Allan Poe, lo que hace sus obras fantásticas, pero antes de ellos se encontraba este autor. Para poder entender un poco la magnitud del legado que este autor nos ha dejado a la literatura, primero debemos conocer un poco sobre su vida. Nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts. Su vida estuvo marcada por la tragedia desde una edad muy temprana. Su padre lo abandonó y su madre murió. Fue adoptado por John Allan, un comerciante adinerado, pero su relación con su padrastro fue tumultuosa. Tuvo una vida de mucho sufrimiento. Asistió a la Universidad de Virginia y a la Academia Militar de West Point, pero a pesar de esto, su vida académica tuvo muchos problemas personales, financieros y de diversos tipos. Finalmente abandonó West Point y se trasladó a Baltimore, donde comenzó su carrera como escritor y crítico literario. Quizás profundizar un tanto en los detalles de la vida de Edgar Allan Poe nos demuestren cuál es el origen de sus obras o de su pensamiento tan inusual hacia este tipo de literatura. Pero sería un poco desapegarnos de aquello que es realmente importante, y es su obra. Si bien es cierto, su vida tiene muchos detalles, me parece que no sería prudente que se le recordara únicamente por sus polémicas o situaciones personales que vivió, sino por aquello que escribió y cómo esto nos sigue influyendo. Y es por esta razón que me gustaría hablar de las obras más importantes del autor.
Hay muchas, demasiadas. Si buscas en internet los cuentos de Edgar Allan Poe o alguno de sus otros escritos, verás que hay desde historias que puedes leer en un par de minutos hasta algunas que te sumergirán por horas. Quiero mencionar solamente algunas para motivarte a que la busques. No te tomará mucho tiempo y la experiencia que tendrás tras leerlas quizás te renueve, te dé otro enfoque, te cause sentimientos que no imaginabas. Porque esta es una de las grandes magias de Edgar Allan Poe. Algunas de las obras más relevantes de Edgar Allan Poe son, por lo menos, El Cuervo, es decir, The Raven, publicada en 1845. Es una de las más reconocidas, y precisamente cuando vemos las imágenes con las que representan al autor siempre está acompañado de esta ave. Es un poema que narra la visita de un misterioso cuervo a un hombre atormentado. Y vemos la repetición del verso nunca más. Y su tono sombrío crea una atmósfera única. Melancolía y desesperación se combinan en un solo poema. También tenemos la obra El corazón delator de Telltale Heart, publicada en 1843. Es un cuento corto que explora la psicosis de un narrador que no se encuentra identificado, pero se obsesiona con el ojo de su anciano compañero de cuarto. La narración del personaje y su paranoia son ejemplos perfectos de la maestría de Poe por el estudio de la mente humana. Otra obra es La caída de la casa Usher, The Fall of the House of Usher, de 1839. Es una historia también muy conocida. Y esta narración siniestra también tiene un narrador no identificado que visita a un viejo amigo enfermo en su mansión en ruinas. La historia fusiona elementos de diversos tipos: góticos, ocultismo, decadencia. Cuando lo lees en calma y ponte que, por ejemplo, en un ambiente de silencio, quizás tarde por las noches, se crea una atmósfera inquietante y opresiva, algo que Poe sabía hacer. También tenemos Los crímenes de la calle Morgue, o The Murders in the Rue Morgue, de 1841. A menudo considerado el primer cuento de detective por muchas personas, esta historia presenta al personaje de Auguste Dupin, un detective brillante que resuelve un crimen aparentemente imposible en París. Se podría decir que esta obra influye posteriormente el género de la novela de detectives y personajes como Sherlock Holmes. Y es que esto es un tema que podemos analizar en otro video más profundidad de los detectives, porque Edgar Allan Poe generalmente no se habla tanto de este personaje de Dupin, pero su influencia es muy bárbara, porque eso nos lleva a un subgénero como lo es los detectives en la literatura y posteriormente en el cine. Tenemos, por ejemplo, El Silencio de los Inocentes de Silent Lab y películas y libros de Sherlock Holmes. Podríamos decir que los detectives tienen hasta cierto punto una conexión. Es un tema para otro video. Lo que sí quisiera hacer a modo de reflexión en torno a este legado de Edgar Allan Poe es
cómo este autor incluso influye en un género cinematográfico sin siquiera haber tenido la oportunidad de conocer el cine como lo tenemos hoy en día. Y es que el terror psicológico es un elemento fundamental. Poe tenía la habilidad de explorar las profundidades de la psicología humana y retratar personajes con mentes perturbadas. Esto lo vemos que el cine del terror lo han hecho los directores, adoptando una narrativa psicológica y creando atmósferas inquietantes y personajes perturbadores. El silencio de los inocentes, Psicosis y otros tantos aplican las enseñanzas de Poe. Es decir, combinan la psicopatía y el miedo psicológico. También el ambiente gótico y decadente lo podemos ver en las obras de Poe, con esas descripciones detalladas de mansiones en ruinas, cementerios lúgubres y paisajes lúgubres también. Este detalle ha servido como inspiración para la creación de escenarios góticos y decadentes en el cine del terror. Un ejemplo, Guillermo del Toro en la película de La Mansión de los Espíritus, conocida como La Cumbre Escarlata o Crimson Peak, toma prestada esta esencia de la obra de Edgar Allan Poe. También el suspenso y el misterio, como muy bien lo sabemos, es algo que actualmente se sigue utilizando. El tema del cuervo es otro fundamental y vemos que cada vez que hay una escena en una película hacia un cementerio, algo abandonado, escuchamos el sonido del cuervo. Esto ha inspirado adaptaciones cinematográficas y referencias en la cultura pop. La simple presencia de este animal es ominosa y tiene un graznido inquietante. El cine del terror lo utiliza recurrentemente, creando un ambiente espeluznante y que permite anticipar eventos siniestros. No podemos calcular a ciencia cierta, con total precisión, todo el legado de Edgar Allan Poe, porque muchos escritores y artistas o directores de cine no siempre reconocen esta influencia del autor, pero podemos notar los elementos que se encuentran ahí, relacionados y presentes en sus obras. Edgar Allan Poe ha sido la base de innumerables cuentos de terror, misterio y suspenso. Su habilidad para explorar la oscuridad de la psicología humana ha dejado una huella indeleble en la literatura gótica y en autores como podemos mencionar Lovecraft, Stephen King y Neil Gaiman. Además, el estilo de escritura de Poe, con su atención a la meticulosa atmósfera, el lenguaje cuidadosamente seleccionado y el uso de la primera persona, sigue siendo un punto de referencia para escritores contemporáneos. Lo macabro y lo siniestro que Poe popularizó ha permeado en la literatura, el cine y la cultura general. Edgar Allan Poe fue un autor que nació en la oscuridad, vivió en ella y murió en ella, pero su legado brilla como una estrella en el firmamento de la literatura. Sus obras maestras siguen siendo leídas, estudiadas y adaptadas, y su influencia perdura en el mundo de la literatura, el cine y la cultura popular. Yo te recomiendo en este día de hoy, si has llegado hasta este punto del video, que por favor te tomes el tiempo y leas una de las obras de Edgar Allan Poe. No te tomará una vida, así como tienes tiempo para escuchar videos, ver nuevos contenidos en las redes sociales. Tómate un momento, precisamente ahora que nos acercamos al final de octubre, llegamos al 31, donde algunos celebran Halloween,
es una buena manera de conocer a Poe. Algunos lo han olvidado por autores más novedosos, pero yo pienso que no podemos hablar de terror sin tener presente a Edgar Allan Poe. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video del día de hoy, por favor suscríbete y compártelo para que otros conozcan un poco más de literatura. Te espero la próxima.